Hola, mi nombre es Ariadna Laura Aragón Cortés, soy estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pertenezco a la Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica, me encuentro estudiando la Ingeniería en Innovación Tecnológica. En el siguiente video les hablaré acerca de un sistema gestor de base de datos, el cual es CouchDB. En este video abordaremos qué es, para qué sirve, les hablaré también de sus ventajas y desventajas que tiene usar ese sistema, si necesita algún método de pago. También les enseñaré a cómo instalarlo y les he preparado un pequeño ejemplo para poder utilizar el sistema. Les mostraré cómo crear una base de datos, cómo insertar datos, modificarlos, eliminarlos y una que otra operación más. Y bueno, también les hablaré un poco de la historia de cómo surgió dicho sistema, por quién fue, por quién fue inventado y bueno, comencemos. Sistema gestores de base de datos. ¿Qué es y para qué sirve dicho sistema? Es un software del sistema para crear y administrar base de datos. Esta solución brinda a los usuarios y programadores una forma sistemática de crear, recuperar, actualizar y administrar su información. De acuerdo con esto, un gestor de datos es la forma más efectiva para detectar duplicados y garantizar la calidad de los datos. Controla tres elementos vitales: la información, los motores de base de datos que permiten el acceso, bloqueo y modificación de información, y los esquemas de base de datos que definen las estructuras lógicas de la base de datos. Además, estos elementos son imprescindibles para poder asegurar la seguridad e integridad de los datos, así como la uniformidad en los procesamientos de administración. Existen dos tipos de sistemas: los relacionales y no relacionales. Nos centraremos en un sistema no relacional. Nos centraremos en CouchDB, que es una base de datos de documentos no SQL de código abierto, que recopila y almacena datos en formatos de documentos basados en JSON. A diferencia de las bases de datos relacionales, CouchDB utiliza un modelo de datos sin esquema que simplifica la gestión de registros en varios dispositivos informáticos, teléfonos móviles y navegadores web. Cuenta con el apoyo de una comunidad activa de desarrolladores que mejoran continuamente el software con un enfoque en la facilidad de uso y la adopción de la web. Conozcamos cómo es que surge dicho sistema. En abril del 2005, Demian Katz, ahora fundador y director tecnológico de CouchDB, publicó en su blog sobre un nuevo motor de base de datos en el que estaba trabajando. En ese momento los detalles fueron muy escasos, pero lo que compartió fue que sería un sistema de almacenamiento para una base de datos de objetos a gran escala y que se llamaría CouchDB, que es un acrónimo de Grupo Hardware Básico No Confiable. CouchDB se escribió originalmente en C++, pero el proyecto se trasladó a la plataforma Erlang OTP por su énfasis en las fallas. En febrero del 2008 se convirtió en un proyecto de Apache y la licencia se cambió a licencia Apache. En noviembre del 2008 pasó a ser un proyecto de gran alto nivel. Actualmente, CouchDB se mantiene en fundación de software Apache y su desarrollador trabaja en ello a tiempo completo como desarrollador principal. La arquitectura con la que cuenta dicho sistema es que garantiza la escalabilidad y replicación multimaster para distribuir los datos globalmente. Puede desplegarse en un único modo o bien en modo clúster. Este modo clúster permite ejecutar un único servicio de base de datos en cualquier número de servidores o de máquinas virtuales. Intenta evitar que los problemas individuales se propaguen en cascada por todo el sistema e intenta aislarlos. Sus componentes pueden utilizarse como bloques de construcción que resuelven los problemas de almacenamiento de forma ligeramente diferentes para sistemas más grandes y complejos. Conozcamos las características principales del sistema. Permite la sincronización de datos en varios servidores y dispositivos. Permite a las empresas maximizar la disponibilidad de los sistemas, reducir los tiempos de recuperación de datos y simplificar los procesos de copia de seguridad. Usa vistas como la herramienta principal para ejecutar consultas y crear informes a partir de archivos de documentos almacenados. También se crean dinámicamente y no afectan directamente a los almacenes de documentos subyacentes. Puede ejecutar varias vistas diferentes de los mismos datos sin limitaciones. Otra gran característica de CouchDB es la disponibilidad de Apache MapReduce para crear índices poderosos que se ubican fácilmente a documentos con base en cualquier valor que se encuentre en ellos. Usa un API RESTful para acceder a la base de datos desde cualquier lugar, con total flexibilidad de operaciones CRUD. Permite que las aplicaciones almacenen los datos recopilados localmente en dispositivos móviles y navegadores, y luego sincroniza esos datos una vez que vuelven a estar en línea. No hay límite para el tamaño del texto o el recuento de elementos de cada documento, y se puede acceder a los datos
y actualizarlos desde múltiples fuentes de base de datos y en clústeres de servidores distribuidos globalmente. CouchDB fue desarrollada en lenguaje Erlang, un lenguaje de programación y un sistema de tiempo de ejecución de uso general, concurrente y recolectando de basura, lo que hace confiable y fácil de usar para los desarrolladores. No necesita de ningún método de pago para hacer uso del sistema. Veamos las ventajas y desventajas. Las ventajas es que tiene la capacidad de escalar horizontalmente, lo que significa que se pueden agregar modos adicionales para administrar grandes volúmenes de datos. A diferencia de las bases de datos relacionales, CouchDB no requiere un esquema predefinido, lo que brinda flexibilidad para almacenar y consultar los datos sin la necesidad de estructuras rígidas. También permite la replicación bidireccional, lo que significa que los datos se pueden sincronizar entre múltiples instancias, facilitando la disponibilidad de datos en entornos distribuidos. Las desventajas que tiene es que, a diferencia de otras bases de datos no SQL, no ofrece un lenguaje de consultas avanzado, lo que puede limitar la capacidad de realizar consultas complejas y obtener resultados rápidos. En comparación con algunas bases de datos no SQL optimizadas para cargas de trabajo específicas, puede experimentar un rendimiento más lento al realizar consultas y actualizaciones masivas de datos. No es tan ampliamente conocido o adoptado como otras bases de datos no SQL populares, lo que puede dificultar la disponibilidad de recursos y el soporte a terceros. Conozcamos las diferencias o características con respecto a otros sistemas gestores de base de datos. CouchDB utiliza un modelo de datos basado en documentos JSON, lo que permite almacenar información con estructuras flexibles y dinámicas. Esto facilita la adaptabilidad de la base de datos a medida que los requisitos del proyecto evolucionan. Es capaz de manejar grandes volúmenes de datos y soporta la escalabilidad horizontal, lo que significa que puede distribuirse en múltiples servidores para aumentar su capacidad de almacenamiento y rendimiento. Esto resulta especialmente útil en aplicaciones de alta concurrencia y cargas de trabajo. Cuenta con un sistema de replicación bidireccional que permite mantener copias actualizadas de las bases de datos en diferentes modos. Esto garantiza la disponibilidad de los datos incluso en caso de fallos o desconexiones de la red y facilita la sincronización entre distintos dispositivos o ubicaciones geográficas. Utiliza un modelo de consistencia eventual, lo que significa que los cambios en la base de datos se propagan gradualmente. Esto permite una mayor tolerancia a fallos y mayor disponibilidad, a cambio de una menor consistencia inmediata en algunas situaciones. CouchDB se basa en un API RESTful que permite acceder y manipular los datos utilizando operaciones HTTP estándar. Esto facilita la integración con otras aplicaciones y sistemas, además de simplificar el desarrollo del servicio web. Cuenta con una interfaz de administración web intuitiva y sencilla de usar, además de utilizar un lenguaje de consultas llamado Mango Query Language. Es accesible para usuarios con conocimientos básicos de programación. Bueno, les muestro algunos accesos a los datos vía HTTP, donde podremos acceder a la información del servidor, crear una base de datos. Por ejemplo, les estoy mostrando, por ejemplo, alguna base de datos llamada ejemplo 1. También cómo intentar crear una segunda base de datos llamada ejemplo 1, que ya la tenemos creada, y los mensajes que nos va a mandar al consultar. También nos muestra una liga para crear la eliminación de base de datos. Bueno, empecemos con nuestro proceso de instalación. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro navegador y hacer la búsqueda de CouchDB. Le damos buscar y vamos a entrar a donde dice Apache CouchDB, que es la página oficial. Es couchdb.apache.org. Nos manda a la página oficial de Apache, bueno, de CouchDB. Le damos descargar y nos manda a una serie de opciones en que lo podemos descargar. En este caso yo le voy a instalar en Windows. Le doy clic y le doy en la ventanita, en el botón azul donde dice descargar, le doy no gracias y espero algunos minutos, bueno, algunos segundos para instalarlo. Va a tardar dependiendo a la conectividad que tengan de internet. De mientras podemos indagar aquí en la página todo lo que nos aparece. Aquí me llegó la notificación de que ya acabó de descargarse. Nos va a mandar esta ventanita y pues le damos next. Nos muestra los términos y condiciones. Le damos a aceptar, claro, y le volvemos a dar next.
nos va a mandar a donde queremos descargarlo. Vamos a crear un usuario y una contraseña. Esto nos pedirá cada que intentemos ingresar al sistema, así que es necesario recordar el usuario y la contraseña que hemos ingresado. Vamos a validar un código y le damos también otra vez Next. Le damos instalar, nos va a mandar una ventanita, le damos que sí. Después vamos a esperar algunos segundos para que se acabe de instalar nuestro sistema. Le damos finalizar. Eso quiere decir que nuestro sistema ya se instaló. Bueno, vamos a acceder al localhost 5989 para ver si se instaló correctamente. Aquí nos dice que ya se instaló correctamente y bueno, vamos a entrar a nuestro sistema localhost 5984 diagonal-utils. Ese es para entrar a nuestro sistema. Como vemos, aquí ya aquí nos muestra la ventanita para iniciar sesión en CouchDB. Nos pide un usuario y una contraseña. Voy a ingresar mi usuario, mi contraseña y le daré en acceder. Aquí me marcó un error porque no escribí bien el usuario. Hay que checar bien cómo lo guardamos. Nuevamente me marca el error y fue porque puse una letra mal escrita. Aquí hemos iniciado sesión, ya estamos dentro de CouchDB. Vemos que nos aparece una tableta de nombre, tamaño, número de documentos, patrocinado, comportamiento. Está en blanco porque no hemos creado ninguna base de datos. Aquí ya podemos crear un documento donde vamos a ingresar datos de nuestro ejemplo. Voy a tener, mi ejemplo se llama ejemplo 1, donde voy a agregar un nombre, que en este caso va a ser de útiles escolares. Vamos a ponerle una marca, al igual que le vamos a poner un precio y le vamos a agregar también existencias. Hay que cuidar correctamente la sintaxis para que no nos marque ningún error. Por ejemplo, existencias le debemos de poner seguido de comas. Y como vemos, aquí ya se creó nuestro primer registro de nuestra base de datos. Vamos a crear un nuevo documento con los mismos datos para nuestro segundo registro. Bueno, en este caso va a cambiar el nombre del producto, el precio, las existencias y las marcas. Bien, vamos a seguir rellenando los campos. Hay que cuidar bien la sintaxis para cada campo. Y si queremos escribir otro, va seguido de coma. Aquí ya vemos que tenemos dos registros que se han instalado correctamente. Ahorita ya agregué más registros para nuestra base de datos. Bueno, vamos a seleccionar algún documento, algún registro. Como vemos, ahí nos aparece el ID, que nos lo da por default. Vamos a crear una vista. Le damos en The Sync Document, le damos en crear vista. Vamos a ponerle un nombre a nuestra vista. En este caso mi vista se va a llamar vista 1. Vamos a agregarle el siguiente código. Vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a ponerle nombre.doc. Bueno, nombre, dos puntos doc. Punto nombre. Le damos coma. Vamos a ponerle ahora la marca, seguido de dos puntos, doc, punto marca. Así sucesivamente lo vamos a hacer para
precio y para existencias. Así como se los estoy mostrando en la pantalla, así van a crear para cada campo para que se cree la vista. Le damos en crear vista y vamos a acceder a la siguiente dirección, que sería localhost 5984 diagonal el nombre de nuestra base de datos, que en este caso sería ejemplo 1. Le ponemos diagonal guión bajo design diagonal vista 1, que así se llama nuestra vista, guión bajo view, otra vez otra de diagonal y le ponemos view. Bueno, aquí nos dice, nos marca un error. Volvemos a intentarlo porque escribí mal algo. Entonces aquí nos muestra otra perspectiva de cómo ver nuestra base de datos. Bueno, ya tenemos nuestra vista. Ahora podemos proceder a hacer algunas otras operaciones. Vamos a seleccionar algún otro documento. Bueno, podemos ver también las distintas opciones que nos da. Accedemos a un documento y lo eliminamos. Como vemos, se eliminó de nuestro registro de la base de datos. Ahí nos muestra el ID, las existencias, la marca, el nombre y el precio de cada producto. Podemos modificar, le damos clic en cualquier campo que queramos modificar y guardamos los datos. Y así se ha guardado correctamente. Movemos, se guardan los cambios. Igual si queremos guardar este campo, este documento, le damos clic, accedemos a JSON, le damos clic derecho y nos va a aparecer la opción de guardar como. Aquí ya se está descargando y así se descargó nuestro documento de nuestra base de datos y así podemos guardar cada documento que queramos guardar en nuestros documentos. Se guarda automáticamente en nuestra carpeta de archivos. Aquí aparece para eliminar la base de datos completa, solamente le ponemos el nombre de la base de datos que queremos eliminar y nos marca algunas otras opciones, otros tipos de configuraciones que podemos rellenar o ocupar en algún momento. Podemos crear otras nuevas bases de datos, podemos crear las bases de datos que queramos. Aquí nos muestra la información de nuestra base de datos, los cambios que también podemos realizar también nos muestra, los permisos que necesitamos o los permisos que les podemos dar a otros usuarios para que ingresen a nuestra base de datos y trabajemos en conjunto. Bueno, espero que les haya gustado y que sobre todo les haya servido mi video. Muchas gracias.